Secundaria primer grado. Matemáticas. Proporcionalidad directa y constante natural. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una lección más de Aprende en Casa 2. Soy el profesor Jared y estoy muy contento de volver a estar con ustedes. Yo soy la profesora Leticia Conejo y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva semana en la que seguramente aprenderán mucho más de esta asignatura tan maravillosa. Qué agradable conocer y reflexionar sobre todo lo que hemos compartido y que, gracias al acompañamiento de sus maestras y maestros, han logrado fortalecer. Así que hoy no será la excepción. Y sin más preámbulo, comenzamos. Comenzaremos con el estudio del aprendizaje esperado. Calcula valores faltantes de problemas de proporcionalidad directa con constante natural, fracción o decimal, incluyendo tablas de variación. En 4 lecciones estudiaremos aspectos vertebrales sobre la proporcionalidad directa. En esta lección, en particular, comprenderán qué es la proporcionalidad directa. Reconocerán la constante de proporcionalidad cuando ésta es un número natural y resolverán algunos problemas matemáticos en torno a ella. Para esta sesión necesitarán cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regletas. Las notas que escriban les servirán para repasar lo que hayan aprendido cuando lo necesiten. Podrán también compartirlo con su maestra o maestro a distancia para recibir retroalimentación. Bashkawalik significa hola en lengua maya. Conocer sobre nuestro país, su historia, los sitios de interés y los aspectos culturales de los estados que la conforman puede ser interesante y divertido. La lengua originaria maya se habla en el sureste de nuestro país, en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo principalmente. A mí me encanta la calidez del clima y de las personas del sureste mexicano. Hay mucho que conocer. De hecho, para el aprendizaje de hoy traje una figurilla representativa de la pirámide de Kukulcán. Está ubicada en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Esta zona se localiza en el estado de Yucatán y es considerada una de las maravillas del mundo moderno. La pirámide también es conocida como el castillo. Tiene una altura de 24 metros. Es impresionante. Y la representación que traes es tan pequeña que cabe en la palma de tu mano. Sí, es porque está reducida de forma proporcional. Elegí esta para poderla colocar junto a las demás figurillas que he comprado en otros estados. Elaborar figurillas como esta requiere de la aplicación de conocimientos específicos de las matemáticas. Las matemáticas pueden aplicarse en diversas áreas como ornamentales, recreativas, artísticas y muchas más. Coincido con esa observación. Los mayas eran excelentes calculando y a partir de los estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sabemos que los mayas tenían una gran afición por la astronomía. Resulta sorprendente para los turistas nacionales y extranjeros que en la edificación pueda verse algunos días del año un efecto óptico de luces y sombras que semeja el descenso de una serpiente, asociada a la representación de la deidad Kukulcán. Eso me resultó sorprendente. Por ahora, me gustaría comparar la altura de la pirámide original con la de mi figurilla y calcular la razón que guarda la altura de mi pequeña pirámide con la altura del monumental castillo maya. ¿Me ayudas, Jared? Esta representación mide 4.8 centímetros de altura. Claro, Leti. Yo sé que la pirámide original mide 24 metros de altura y que tu figurilla mide 4.8 centímetros de altura. Tenemos dos alturas,
pero expresadas en distintas unidades de longitud. Y para que el cálculo sea correcto, debemos convertir alguna de ellas, para que ambas medidas tengan la misma unidad. En este caso, 4.8 centímetros equivale a 0.048 metros. Entonces, la altura del imponente castillo de Kukulcán es 50,000 veces la altura de tu pequeña pirámide. Alumnas y alumnos, ¿saben cómo calculé este número? Gracias, Jared, por ayudarme con este cálculo. Tal vez nuestras alumnas y alumnos se dieron cuenta que usaste la proporcionalidad directa a partir de la razón de las alturas. Si no es así, vamos a dar un ejemplo más para que ustedes, alumnas y alumnos, puedan inferir lo que significa y cómo se obtiene la proporcionalidad a partir de la razón entre dos medidas. Por ahora implica un reto. ¿Aceptan? De acuerdo. Se me ocurre usar el ejemplo de Lemuel Gulliver, un personaje de la literatura británica que narra sus viajes a tierras lejanas en las que conoce a sociedades muy peculiares. Después de un terrible naufragio, llega al país de Lilliput, donde conoce a las minúsculas personas que lo habitan y a su suntuoso monarca. Leti les va a leer algunos fragmentos de esta obra de Jonathan Swift. Presten atención a las menciones matemáticas que aparecerán en la lectura. En ellas se hace referencia a la proporcionalidad. Gulliver, por su parte, también estuvo a punto de morir. Nadó hasta perder la fuerza en sus brazos y piernas. Nadó valientemente, respirando con dificultad entre las olas que, a menudo, le cubrían por completo, cegándole con su agua salada. Luchó, pues, todo lo que le fue posible hasta que, por fin, el viento sopló con menos furia y las aguas se calmaron un tanto. Entonces, con gran alegría, se dio cuenta de que con sus pies tocaba fondo. Sin embargo, la costa estaba tan lejos todavía que por espacio de 1 milla tuvo que ir vadeando fatigosamente las inquietas aguas. Por último, con las fuerzas totalmente agotadas, llegó a tierra firme. Al despertar, el sol brillaba en el cielo y trató de incorporarse, pero no le fue posible mover brazos ni piernas. Gulliver se quedó dormido la noche anterior tendido sobre su espalda, pero al abrir los ojos vio que sus brazos y piernas estaban fuertemente sujetos al suelo. Alrededor de su cuerpo pasaban multitud de delgadas pero fuertes cuerdas, y hasta su cabello, que llevaba largo según la moda de aquel tiempo, estaba atado tan firmemente que no le era posible volver la cabeza. A su alrededor pudo distinguir un confuso sonido de voces, pero no vio nada más que el cielo, en el cual brillaba el sol con tanta fuerza que no pudo continuar con los ojos abiertos. Pronto sintió que algo se encaramaba por su pierna derecha y continuó adelantando por su pecho hasta llegar cerca de la barba. Mirando en aquella dirección, vio que allí se hallaba un hombre pequeñísimo, no más alto de 15 centímetros, y armado con un arco y flechas. Entonces, otros muchos hombres de igual estatura treparon sobre su cuerpo. Gulliver prorrumpió en tal exclamación de sorpresa y miedo que todos, aterrorizados, echaron a correr alocadamente, cayendo algunos al suelo y lastimándose. Pero muy pronto las enanas gentes regresaron. Entonces, tras de luchar mucho, Gulliver consiguió romper las cuerdas que sujetaban su brazo izquierdo, y dio tan gran sacudida que le arrancó un grito de dolor. Pero gracias a ella logró desprender sus cabellos. De esta suerte pudo volver la cabeza de una a otra parte, mas los hombrecillos, rápidos en extremo, echaron a correr poniéndose fuera de su alcance, antes de que pudiera apoderarse de ninguno. El mismo emperador en persona me hizo el honor de hallarse presente en toda la ceremonia. Mostré mi reconocimiento postrándome a los pies de su majestad, pero él me mandó levantarme, y después de muchas amables expresiones, que no referiré porque no se me tache de vanidoso, agregó que esperaba que yo fuese un útil servidor y que mereciese todas las gracias que ya me había conferido y otras que pudiera conferirme en lo futuro.
El lector habrá podido advertir que, en el último artículo dictado para el recobro de mi libertad, estipula el emperador que me sea suministrada una cantidad de comida y bebida bastante para el mantenimiento de 1724 liliputienses. Pregunté algún tiempo después a un amigo mío de la corte cómo se les ocurrió fijar ese número precisamente, y me contestó que los matemáticos de su majestad, habiendo tomado la altura de mi cuerpo por medio de un cuadrante y visto que excedía a los suyos en la proporción de 12:1, dedujeron tomando sus cuerpos como base que el mío debía contener por lo menos 1724 de los suyos, y por consiguiente necesitaba tanta comida como fuese necesaria para alimentar el número de liliputienses, por donde puede el lector formarse una idea del ingenio de aquel pueblo, así como de la prudente y exacta economía de tan gran príncipe. La lectura no solo nos transporta a otros lugares y aventuras. En este caso, será de utilidad también para comprender el concepto de proporcionalidad directa. ¿Qué significa que la razón entre la altura de los liliputienses con respecto a la altura de Gulliver sea de 12:1? Este enunciado se refiere a la relación que guarda la altura de las personas liliputienses con respecto a la de Gulliver, lo que quiere decir que la altura de 12 liliputienses es equivalente a la altura de Gulliver. La razón se puede expresar con la fracción 12/1, como lo vimos en lecciones anteriores. Las fracciones pueden expresarse como razones. De acuerdo. Conociendo esta razón, es posible saber la altura de Gulliver. Para aplicar la proporcionalidad necesitamos otro dato. Si en la lectura también se manifiesta que la altura aproximada de las personas liliputienses es de 15 centímetros, ¿cuál es la altura de Gulliver? Para resolver esta proporción y conocer la altura de Gulliver, multiplicamos la altura de las personas liliputienses por 12, que es el resultado de la división 12 entre 1. Por lo tanto, el producto de 12 por 15 centímetros es 180 centímetros, lo que equivale a 1,80 m. Así que podemos concluir que la altura de Gulliver era de 1,80 metros aproximadamente. Yo mido 1,85 metros de altura, así que puedo imaginarme claramente la altura de las pequeñas personas liliputienses y la proporción que guardaríamos. Por cierto, el cociente de la razón 12 entre 1, es decir, 12, se le llama constante de proporcionalidad y 12 es un número natural. Así es. Después de estos ejemplos podemos formalizar los conceptos relacionados con la proporcionalidad. Presten mucha atención. La proporcionalidad directa es una relación entre dos magnitudes o medidas que al aumentar una de ellas, la otra también aumenta en la misma proporción, o bien, al disminuir una de ellas, la otra también disminuye en la misma proporción. Este aumento o disminución es uniforme entre ambas y está dada por la constante de proporcionalidad, que convencionalmente se representa con la letra K. Por ejemplo, cuando tienen 5 pesos, pueden comprar un helado de ese costo. Si tienen 10 pesos, podrán comprar 2, y si tienen 15 pesos, les alcanzará para 3 helados. Es decir, si aumenta la cantidad de dinero que tengan, también aumentará la cantidad de helados que podrán comprar. O bien, si tienen 15 pesos, pueden comprar 3 helados. Si tienen 10, podrán comprar 2. Pero si tienen 5 pesos, solo podrán comprar un helado. Es decir, si disminuye la cantidad de dinero que tienen, entonces la cantidad de helados que pueden comprar también disminuye. La constante de proporcionalidad K es la relación de dos cantidades y se puede escribir como una fracción A sobre B, donde K es el resultado de dividir A sobre B. En nuestro ejemplo, la cantidad de dinero entre la cantidad de helados es 5, es decir, K igual a 5. Por otro lado, una proporción es la igualdad entre dos razones. En el ejemplo, la igualdad es 10 sobre 2 igual a
15/3. En la primera razón, 10 representa el costo total y 2 la cantidad de helados. En la segunda razón, 15 es el costo total y 3 la cantidad de helados que se reciben. En ambos casos, el cociente de la razón es 5, por lo cual sabemos que se trata de una relación de proporcionalidad directa. El pensamiento o razonamiento proporcional nos ayuda a analizar, interpretar y resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana, la industria, las finanzas, etc. ¿Pueden identificar otros ejemplos? Escriban en su cuaderno algunos y observen las siguientes situaciones en las que se ilustra este tipo de proporcionalidad. Al comprar varios artículos iguales, sin que se aplique un descuento por estos, la cantidad de dinero que se paga es directamente proporcional al número de artículos, porque entre mayor cantidad de artículos se compren, más dinero se paga. En un mapa o dibujo a escala, las medidas tienen una relación de proporcionalidad directa con las medidas reales, ya que si una de ellas aumenta o disminuye al doble o al triple, la otra aumentará o disminuirá en la misma proporción. La cantidad de tornillos que fabrica una máquina y el tiempo que tarda en hacerlo son magnitudes directamente proporcionales, porque entre más tornillos fabrica, más tiempo tarda la máquina en hacerlos. Me gustaría retomar el ejemplo de la máquina que fabrica tornillos. Entre más tiempo funciona la máquina, más tornillos produce. Por eso su relación es directamente proporcional. La razón se representa con una fracción, en este caso la comparación del número de tornillos que se producen con el tiempo de producción. Por ejemplo, si se producen 6 tornillos en 2 minutos, la razón es 6/2. El cociente de la razón es la constante de proporcionalidad. Para este caso, 6/2 igual a 3. Este cociente es una constante de proporcionalidad natural porque es un número entero, positivo, diferente de 0. Para este caso, la constante de proporcionalidad también es la velocidad de producción, 3 tornillos por minuto. Hasta ahora han observado varios ejemplos para ilustrar la proporcionalidad directa y determinar la constante de proporcionalidad. Es momento de resolver problemas con proporcionalidad directa. Para ello, iremos a la cocina. Sí, prepararemos unas deliciosas gelatinas de jugo de naranja natural. Acompáñanos a conocer la receta. Gelatina de jugo de naranja fresco. Ingredientes: 10 gramos de grenetina natural en polvo, lo que equivale a una cucharada sopera aproximadamente. 360 mililitros de jugo de naranja fresco y recién exprimido, lo que aproximadamente equivale a la medida de 1,5 tazas. Tú decides si cuelas o no el jugo. Lo que sí te sugiero es que exprimas muy bien las naranjas para obtener el máximo jugo posible. 120 mililitros de agua natural, lo que equivale aproximadamente a media taza. Esta debe estar a temperatura ambiente o ligeramente fría para poder disolver la grenetina. Modo de preparar. Disuelve la grenetina en el agua. Vacía la grenetina al agua. No lo hagas de forma inversa o se generarán grumos. Mezcla vigorosamente la grenetina para que ésta se hidrate y no quede ninguna porción de grenetina seca, lo que generaría una textura muy desagradable en tu gelatina. Este proceso de mezcla debe de ser rápido, ya que la grenetina comenzará a cuajar inmediatamente. Deja reposar durante 5 minutos la grenetina para que ésta se hidrate y comience su proceso de solidificación. Una vez que se ha hidratado completamente la grenetina, es momento de calentarla hasta que sea líquida. Puedes utilizar el horno de microondas, pero hazlo de pocos segundos en pocos segundos. O también puedes utilizar la técnica llamada baño María. Entibia un poco el jugo de naranja para que pueda mezclarse con la grenetina.
Ese sería el momento para añadir un poco de azúcar o endulcorante a la mezcla, pero no te lo recomiendo, mejor déjala sin azúcar añadida. Mezcla la grenetina líquida con el jugo muy bien para que la consistencia de tu gelatina al final sea uniforme. Asegúrate de que toda la grenetina se mezcle con el jugo. Ya casi terminamos. Ahora vierte la mezcla en 2 vasos o copas de 240 mililitros de capacidad. Esta receta rinde para 2 porciones. Refrigera durante 2 o 3 horas o hasta que se encuentren cuajadas. Decora con rodajas de naranja. En la cocina, de la vista nace el amor. Sirve las gelatinas bien frías. Estos ingredientes rinden para 2 porciones de 240 mililitros cada una. Aportan 120 kilocalorías por porción. La naranja es rica en vitaminas y minerales. Ya se me antojó una fresca gelatina de jugo de naranja natural. Observaron que en la receta Jared utilizó diferentes ingredientes con varias medidas para preparar 2 vasos con gelatina de 240 mililitros de capacidad. Sí, es cierto, y a partir de esas medidas haremos algunos ejercicios, resolviendo problemas y preguntas relacionados con la proporcionalidad directa, e identificaremos a la constante de proporcionalidad. Consideremos que la receta involucra 3 ingredientes: jugo de naranja, agua y grenetina. Presten atención, para realizar esta receta ocupé 360 mililitros de jugo de naranja por cada 120 mililitros de agua, en la que hidraté la grenetina. ¿Cuál es la razón entre estas 2 cantidades? Partimos que en una razón se puede escribir como una fracción en la que relacionamos 2 cantidades, y en este caso queremos saber la relación de la cantidad de jugo con respecto a la cantidad del agua. La razón es la cantidad de jugo sobre la cantidad de agua, es decir, 360 mililitros sobre 120 mililitros. Correcto, ustedes respondieron correctamente. A partir de esa razón, pueden obtener la constante de proporcionalidad asociada. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de número la representa? La constante de proporcionalidad es el cociente de la razón. En este caso, 360 mililitros entre 120 mililitros tienen como cociente 3. Y el número 3 es un número entero, positivo y diferente de 0. ¡Excelente! Ahora, si quisieran replicar la receta, pero en lugar de elaborar 2 gelatinas de 240 mililitros cada una, quisieran obtener 8 gelatinas del mismo tamaño, ¿cuánto jugo de naranja ocuparían? ¿Cómo es la relación de proporcionalidad del jugo de naranja con respecto a las gelatinas que obtendrán? Primero hay que considerar que la relación entre la cantidad de jugo de naranja necesario para elaborar las gelatinas es directamente proporcional a las gelatinas deseadas. Es decir, para más gelatinas el jugo necesario aumenta proporcionalmente. Por otro lado, para menos gelatinas el jugo necesario disminuye proporcionalmente. Efectivamente, a más cantidad de jugo de naranja, más gelatinas elaboradas. A menor cantidad de jugo de naranja, menor cantidad de gelatinas elaboradas. Esto es una relación de proporcionalidad directa. Entonces saben que 360 mililitros de jugo producen 2 gelatinas en recipientes de 240 mililitros de capacidad, así que requerirán más jugo para elaborar 8 gelatinas del mismo tamaño. Es necesario conocer la constante de proporcionalidad. Para ello, primero obtenemos la razón, que en este caso es 8 sobre 2, pues comparamos 8 gelatinas deseadas con 2 gelatinas de las que conocemos las medidas de sus ingredientes. Luego se calcula la constante de proporcionalidad, que es 4, pues 8 sobre 2 es igual a 4. Finalmente se multiplica la cantidad de jugo por la constante de proporcionalidad, que en este caso es 360 mililitros por 4, que es igual a 1440 mililitros. Muy bien, se requiere 1 litro con 440 mililitros de jugo de naranja.
Para saber la cantidad de agua, recurriremos a la relación que conocemos del jugo con respecto al agua en la que se hidrata la grenetina. ¿Cuál es? La constante de proporcionalidad es 3, es decir, una medida de agua por 3 medidas de jugo. Si ya sabemos que la cantidad de jugo para elaborar 8 gelatinas es de 1440 mililitros, se divide esta cantidad entre 3 y se obtiene la misma constante de proporcionalidad, ya que se trata del mismo número. Es por ello que se llama constante. 1440 sobre 3 igual a 480. Por lo tanto, se requieren 480 mililitros de agua. Efectivamente, otro procedimiento para obtener este resultado es: si aumentamos la cantidad de gelatinas elaboradas, la cantidad del agua para hidratar la grenetina también aumentará proporcionalmente. Así que basta con multiplicar 120 mililitros por 4 para conocer que necesitaremos 480 mililitros de agua. Definitivamente, al cocinar se usan las matemáticas, pero hay un ingrediente que nos falta considerar. ¿Cuál es? Sí, la grenetina. Si sabemos que los 120 mililitros de agua se van a hidratar 10 gramos de grenetina, ¿cuál es la cantidad de grenetina que ocupamos para 480 mililitros de agua? Continuemos usando la proporcionalidad directa. Si para 120 mililitros de agua se usan 10 gramos y ya sabemos que la grenetina también guarda una relación de proporcionalidad directa y conocemos que la constante de proporcionalidad es 4, para 480 mililitros de agua se usan 40 gramos de grenetina. Aún nos falta conocer más sobre la proporcionalidad. En la siguiente lección se abordará el uso de tablas de variación y se seguirá consolidando este aprendizaje. Para que sigan aprendiendo, les propongo que encuentren las cantidades de ingredientes que se requieren para elaborar 12 gelatinas del mismo tamaño. Y si deciden prepararlas, pidan ayuda de un adulto responsable. Yo creo que sí voy a preparar algunas gelatinas. La naranja es fuente de vitaminas y minerales. Cada gelatina de 240 mililitros aporta 120 kilocalorías. ¿Qué constante de proporcionalidad hay entre la cantidad de gelatina y su contenido calórico? ¿Cuántas kilocalorías representan 3 gelatinas? Probablemente nuestras alumnas y alumnos ya tengan las respuestas. Hoy aprendieron sobre proporcionalidad directa, hasta en el libro de Gulliver. Si no tienen este libro, estoy seguro que tendrán otro para dar continuidad a su hábito de lectura y transportarse con la imaginación a lugares lejanos. Si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen en él este tema, resuelvan todo lo que puedan para practicar, anoten sus dudas y no se pierdan la siguiente clase. Recuerden que si aún no cuentan con su libro de texto, pueden encontrar los libros autorizados en la página de la Secretaría de Educación Pública. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que las y los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.